hemos ingresado a lo que el mundo cristiano conoce como la Semana Santa. Muchos países en el orbe celebran la crucifixión de Jesucristo. Y quisiera que nos centremos en una de las escenas de la crucifixión. Y para eso vamos a la palabra de Dios, que nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, y leeremos los versículos 33 y 34 que nos dice de esta manera. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bueno, como hemos leído, Lucas nos narra las primeras palabras que Jesucristo expresó allá en la cruz del Calvario, sobre el monte de la calavera. Pero veamos un poco del contexto sobre la crucifixión. Era el castigo más cruel, más humillante, más vergonzoso inventado por el ser humano. Lo inventaron los fenicios cartagineses y fue adoptado por el Imperio Romano 3 siglos antes de Jesucristo, 3 siglos antes de Cristo, para generar espanto, para generar miedo a los súbditos del Imperio Romano. Jesús, a duras penas, con muy pocas fuerzas, pudo llegar al Monte de los Olivos cargando su cruz. Y en esos momentos, un soldado duro lo avienta, lo tira por los suelos al lado del madero, cogiendo una de sus manos, y allí ubica la muñeca. Coge un clavo cuadrado de hierro y pone sobre la muñeca y comienza con el martillo a dar golpes y golpes hasta que lo atraviesa, rompiendo de esa manera el nervio que genera el movimiento a los dedos. A su vez, la sangre comenzó a fluir, porque las venas han sido arrancadas. Lo mismo hace pasando a la otra mano, destruyendo también la otra muñeca. Luego baja de la misma manera a sus pies, clavando sus pies sobre el madero. Y en medio de ese dolor, en medio de ese sentir que tuvo Jesucristo, Él, con las pocas fuerzas que tenía, Él pronuncia las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A su alrededor, muchas personas, muchos curiosos que habían venido a contemplar la escena. Pero también están los soldados y el gentío que se reía, que se burlaba y hasta blasfemaban, insultando a Jesucristo sin ningún dolor y sentimiento. Allí se oye la burla de un soldado que nos dice en Mateo 27:42: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Mas Jesucristo, mostrando todo su amor, Él va a hacer la oración a su Padre y le va a decir que nos perdone. Jesús ora por lo que le están crucificando. ¿Quiénes son esas personas que están crucificando a Jesucristo? ¿Serán los soldados que se crucificaron? ¿O serán los oficiales del ejército que mandó a crucificar?
¿O serán tal vez los políticos romanos? ¿O aquella cúpula del credo religioso que hace buen tiempo intentaban matar a Jesucristo? Pero no nos olvidemos también de ese gentío del pueblo popular que gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Quiénes crucificaron? ¿Quiénes llevaron a la cruz a Jesús? La respuesta es todos. Y cuando hablo de todos, estoy hablando de todos, de mi persona y de tu persona también. Porque si nosotros hubiésemos estado en ese lugar, en ese tiempo, también nosotros hubiésemos gritado: crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque esa gente nos representa a nosotros. Tú y yo fuésemos parte de ello. Mas Dios responde, contesta la oración de Jesús, abriendo de alguna manera camino para que el hombre encuentre a través del sacrificio de Cristo Jesús el perdón. Por la misericordia de Dios, el velo se rasgó, el velo se abrió para que nosotros tengamos ya en adelante un libre acceso a Dios, libre acceso al perdón. Incluso en esos momentos, un oficial de los soldados alcanza a decir: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Juan, el evangelista Juan, en su primer capítulo que narra la biografía del Señor Jesucristo, dice, el versículo 11, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Eran los judíos. Esos judíos que rechazaron, en gran mayoría siguen rechazando a Jesús. Lo rechazan como el Mesías, lo rechazan como el Salvador, lo rechazan como el Rey, lo rechazan como su Señor. Lo siguen rechazando. Mas Jesús no solamente perdonaría a los que le estaban crucificando, sino también pidió perdón al Padre para que el Padre también los perdone, mostrando siempre su gran amor, aquel amor que siempre desplegó, siempre ofreció, siempre dio en los 3 años y medio que duró su ministerio terrenal, donde Él perdonó a muchas personas. Aún después de su resurrección, ¿qué hace Jesús? Busca a Pedro, aquel Pedro que le había negado en 3 ocasiones. ¿Lo buscó para qué? Para perdonarlo. Jesús busca al hombre para perdonarlo. También por aquellos pide perdón, aquellos que lo están crucificando. Aquellos que lo crucificaron, aquellos que gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y no solamente por ellos pide perdón, sino por todo lo que hemos sido causa de su crucifixión. Nosotros que hemos sido el origen de la condena, el origen de la crucifixión, de esa muerte humillante, vergonzosa, dolorosa que llevó a Cristo al madero, al Gólgota, dando su vida, mostrando todo su amor para con nosotros, aun siendo nosotros personas pecadoras, que le dimos las espaldas, mas Él nos dio su amor, su amor. De ese amor quiero decirte que Dios sigue perdonando, sigue buscando al hombre, aquel Señor que dice que debemos ir a Él para recibir el perdón, porque Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos llama a ponernos a cuentas con Él, ¿cómo? A través de su sangre. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado y podemos acudir entonces a Él. Hoy te invito en estos días de celebración que no tan solamente celebremos a través de ver un espectáculo a través de una película o verlo a Cristo allí colgado en un madero en una iglesia o tal vez tenerlo como un adorno, sino que veamos su amor y no veamos a la cruz, sino veamos al crucificado, veamos a aquel que dio su vida pero no quedó en la sepultura. Él venció la muerte resucitando, mostrando que Él tiene potestad sobre la muerte y la vida. Y Él es el único que puede darnos vida eterna. Aquel que dio su vida por nosotros. Hoy te dice, recibe mi perdón. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, le damos en estos momentos gracias por lo que hizo usted allí en la cruz, enviando a su Hijo, su único Hijo, a morir en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. No tengamos en poco ese sacrificio. Hoy es nuestro Salvador si acudimos en busca del perdón. Hoy te invito a que en estos momentos tú también le ores y le pidas perdón. Él está más que dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque murió en nuestro lugar para que por la fe en Él alcancemos el perdón y la vida eterna. Ven, acude a Jesús, recíbelo como tu Señor y Salvador. No lo rechaces. Aprovecha su amor. Muchas bendiciones.